Yo diría, ¿quién vive? Cristo, y a su nombre gloria. Qué lindo poder estar con ustedes desde aquí, desde el Ágape de Ágapes, desde nuestros estudios de este centro de oración que se ha movido a través de la pandemia y que nace por voluntad y la gracia del Espíritu Santo. La verdad que es un placer poderlos animar y seguirles diciendo que continuemos en esta batalla de oración, no parar, orar constantemente. Mi nombre es Nurit, me acompaña mi esposo como siempre en este llamado que Dios nos ha hecho. Es un detalle poder anunciar a Cristo vivo y resucitado. Dios ha sido misericordioso con nosotros y somos testigos de lo que Dios es capaz de hacer. Dios hoy abre las compuertas de los cielos para ustedes, comunidad de la Inmaculada, para bendecirle, para animarle, para decirle que Él está con ustedes, que Él siempre ha estado con nosotros y que caminará plenamente con nosotros. Queremos cantarle la palabra de Dios, queremos celebrar este momento en grande donde los cielos están abiertos. Yo quiero que tú toques la gloria de Dios. No importa la circunstancia, no importa el problema o la enfermedad por la que tú estás pasando. Sé que están orando la novena por el COVID-19 y doy gracias al Señor por cada uno de ustedes. Gloria a ti, Jesús. Algo está cayendo aquí. Se sigue derramando la gloria de Dios. Es tan fuerte sobre mí. Ángeles y arcángeles de Dios, Mis manos levantaré. que custodian la palabra que ha bajado de lo alto. Y su gloria tocaré. Sean ustedes, a través del Espíritu de Dios, Algo está cayendo aquí. que empiece a tocar los corazones. Es tan fuerte sobre Oh, mí. gloria y alabanza a Cristo. Mis manos levantaré. Dilo, dilo. Y su gloria tocaré. Aunque el dolor y la enfermedad esté con nosotros, yo tocaré la gloria de Dios. Está cayendo. Se derrama su poder. Su gloria sobre mí. No tengas miedo de levantar tus manos y tocar las llagas de Jesús. Heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Oh, gracias, Padre. Está cayendo. Hay poder de lo alto. Su gloria sobre mí. Gracias por la palabra que he enviado desde tu trono. Sanando heridas, No puede retornar a ti levantando al caído. sin antes hacer el Su efecto, gloria está el aquí. trabajo y la sanidad con que tú la has enviado, Padre. Gracias. Su gloria está aquí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero compartir el tema en esta noche, la vida en Cristo. Y le decía al Espíritu Santo cuando puso esta palabra en mi corazón, ¿cómo le voy a hablar a esta comunidad? Donde ahorita hay tanta oscuridad, donde hay tanto miedo, donde muchos hermanos han quitado la mirada de Jesús. Y el Señor vuelve a confirmarme. Quiero que esa comunidad vuelva a reconfirmar que si tiene una vida en Cristo, serán más que vencedores. Y es por eso que en el nombre de Jesús me gustaría abrir esta palabra de Dios, recordándole que estamos sobre la roca. Que no importa la circunstancia que nos estamos moviendo, lo que sí importa es en quién tú y yo nos estamos moviendo. Y es por eso que el apóstol Pablo nos habla en esta noche en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Toda persona que está en Cristo, escuche bien, querido hermano, toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado.
Todo eso es obra de Dios, que nos ha reconciliado en Él, en Cristo, y que en nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El tema es preciso. Toda persona que está en Cristo es una criatura nueva. Y como hablamos del 2021 como inicio de un año que concluyó el 2020 con tanto dolor, con tanta tristeza, hoy yo vengo de parte de Dios a decirte que si tú estás parado en Cristo, si tú vives en Cristo, si tú proclamas a Cristo como único Señor y Salvador de tu vida, tiene que empezar por esta palabra poderosa que el apóstol Pablo nos deja en la comunidad de Corintios. Nos dice que toda persona que está en Cristo es una criatura nueva y que lo viejo, el dolor, el odio, el resentimiento, todo lo que viene realmente agotando nuestra vida espiritual queda en el pasado y empezamos a vivir una vida nueva, una vida en Cristo. ¿Cómo es Cristo? ¿Cómo vivo yo en el Señor? La palabra de Dios nos habla de mucho testimonio, de muchos personajes que marcaron su vida, que dejaron realmente un testimonio para que usted y yo podamos imitarlo a la altura de Cristo. Y es por eso que la palabra de Dios nos invita a que cada uno de nosotros ya no nos enfoquemos en el COVID-19. Yo le he dicho al Espíritu Santo que esta palabra yo no la quiero volver a mencionar, porque yo soy una criatura nueva, porque yo le creo a Cristo, porque yo me muevo en Cristo. Y esta palabra es mis sólidos cimientos de que el Señor está con nosotros. Ahora, ¿quién quiere seguir viviendo en Cristo Jesús? Muchos han renunciado realmente de Él porque han preguntado: ¿dónde tú has estado, Señor? En medio de tantas circunstancias y tantas familias que han sido lastimadas y atropelladas con toda esta situación que estamos viviendo. Y viene el Señor y nos dice: es momento de que seamos soldados y representantes de esta fe que se mueve como un granito de mostaza. Por eso la palabra de Dios me mueve a compartir con ustedes la carta del Colosense, para entonces poder desarrollar este tema de acuerdo al propósito y a la voluntad del Espíritu Santo en esta noche. ¿Qué es vivir en Cristo? ¿Cómo debemos nosotros vivir esa vida en el Señor? ¿Cuál es el estilo de vida que demanda a cada uno de nosotros como cristiano, como iglesia, representar a Cristo Jesús en medio de las pruebas, en medio de los logros? En el día de hoy yo doy como testimonio, después de salir del COVID-19 con toda mi familia, especialmente con mi hija, alabado sea el nombre de Jesús, aquí llegó el COVID a todos al mismo tiempo y salimos más que victoriosos. Y en medio de esa circunstancia orábamos porque mi hija había terminado de graduarse, alabado sea el nombre de Jesús, en medio del 2020, en medio de la pandemia, no pudimos celebrar nada. Y ella decía: mami, ¿por qué justamente termino mi carrera profesional y sucede esto? Justamente salimos del COVID-19 y hoy nos llega un sobre. Lo abrimos, que tenía su nombre y era el título de su universidad como graduada de la ciudad de Nueva York. Y yo le decía: mira, mientras nos movamos en Cristo, mientras estemos parados en la roca, vendrá la lluvia, vendrá la tormenta, vendrá la enfermedad, vendrá el problema familiar, pero Cristo será vencedor. Y es por eso que en la carta de los Colosenses, donde hoy quiero partir para motivarte, si eres criatura nueva, y que puedas pronunciar como pronunció el apóstol Pablo: ya yo no vivo, sino Cristo vive en mí. Eso es una realidad. Eso sí es realmente reconocer a Jesús como único Señor de nuestras vidas. Y yo le he dicho al Espíritu Santo durante este 21 que hemos empezado, este 2021, perdón. Yo le he dicho: yo ahora lo que quiero es que todas las personas vengan a tu corazón, vengan a tus pies. Y lo que ya estamos en Cristo, ese es nuestro trabajo, el cual vamos a compartirlo dentro de un momento. El trabajo de nosotros es no calificar a nadie, no levantar el dedo contra nadie, no decirle lo que tienes que hacer.
Nuestro trabajo es hacerle una invitación como la misma que hizo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Si estudiamos toda la palabra de Dios, nos damos cuenta que siempre hay una invitación en el Nuevo Testamento a que vengamos a Él. En el día de hoy que la iglesia comparte, mientras voy dialogando con ustedes, le invito a que busquen Colosenses capítulo 2, verso 11 en adelante, y lo tengan ahí marcado con su palabra. La iglesia hoy se llena de regocijo en proclamar este evangelio donde el sembrador ha salido a sembrar. Y me llamaba la atención, como yo le decía al Espíritu Santo, como estamos parados en Cristo, siempre vamos a mirar las cosas como la mira el Señor, con victoria, con esperanza, con decisión que las cosas serán mejores. Y hoy meditando en la palabra que me daba mi iglesia, a quien amo tanto, iglesia católica y apostólica y romana, me llamaba la atención que cuando el sembrador salió a sembrar, aún encontrándose con diferentes tipos de terrenos, nunca paró de tirar la semilla. Y esto es para lo que estamos en Cristo. Si usted es el sembrador del amor de Dios, va a encontrar diferentes terrenos muy áridos, pedregosos, así como iba el sembrador hoy sembrando la buena nueva. No vamos a encontrar igual que Él. Pero mantengamos esa actitud de amor, mantengamos ese deseo de que Dios llegue a todos los corazones. Más si estamos parados en Cristo, si somos criatura nueva, si nuestra búsqueda es llegar al cielo, si nuestro deseo es que todo el mundo llegue a confesar a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y partiendo de que yo vivo en Cristo, de que mi vida está en Cristo, quiero compartir con ustedes para abrir este desarrollo de este tema. En Colosenses capítulo 2, verso 11, vamos a proclamarlo. En Cristo recibieron una circuncisión no humana ni quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo, en el cual fueron sepultados con Cristo y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y su misma persona no estaba circuncidada, pero Dios los hizo revivir junto a Cristo. Nos perdonó todas nuestras culpas, anuló los comprobantes de nuestra deuda, esos preceptos que nos acusaban, lo clavó en la cruz y los suprimió. Les quitó su poder a las autoridades del mundo superior, las humilló ante la faz del mundo y las llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La vida nueva se compone de esto, de que nuestra circuncisión es en el corazón, de que Dios lo ha transformado, de que Dios lo ha cambiado, y que nuestra vida pecaminosa, nuestra vida de envidia, de orgullo, de prepotencia, de creernos la Coca-Cola del desierto, cuando estamos en Cristo, ya hemos sido circuncidados de adentro hacia afuera. Empezamos a reflejar su gloria, empezamos a vivir de acuerdo a la voluntad y a la gracia que nos regala el Espíritu Santo. Este contexto bíblico que acabo de hablarle y de proclamarles a ustedes, nos dice que esta circuncisión que nos ha hecho el Señor es a precio de sangre y que es basada en el bautismo. Y quiero unir el bautismo como el cimiento de la vida nueva. Esa es la raíz de empezar nosotros a recordar que hemos sido bautizados de 3 formas. Yo me enumeraría 4 formas. Primero, vemos que Juan el Bautista, el precursor, que viene a anunciar y a preparar el camino del Señor, llama a un bautizo de conversión, a un cambio de vida, a que empecemos a preparar nuestros corazones, porque viene por ahí la luz del mundo, viene el Emmanuel, el Dios con nosotros. También nos recuerda la palabra de Dios cuando hablamos del bautismo, que cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo reveló que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Jesús usa este contenido de esta bendición del bautizo de él y el bautizo de Juan para entonces hablarnos en Hechos capítulo 1 y nos habla de esta forma. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados, dice Jesús, en el poder y la fuerza del Espíritu Santo para que sean mi testigo en todas las naciones. Y eso es vivir en Cristo. Nuestro trabajo es hablar de Cristo, movernos en Cristo y ser llenado de la gracia para anunciar la buena nueva a aquellos hermanos que han bajado la cabeza, aquellos hermanos que están arrastrándose por el suelo porque la circunstancia, la oscuridad que invade sus vidas no le permite ver a Cristo vivo y resucitado. Entonces, el bautizo de Juan el Bautista nos invita a todos nosotros a un cambio de vida, de conversión totalmente para el Señor. La clarificación del bautizo que hace Jesús de Juan, precisamente, y el bautizo que clarifica justamente que hemos recibido nosotros, que le podríamos llamar a nivel de renovación carismática, la efusión del Espíritu Santo. Y entonces podíamos hablar del bautizo del eunuco, que es el bautizo sacramental que la iglesia nos da a cada uno de nosotros. Pero no nos quedemos cuántos tipos de bautizos nos revela la palabra de Dios. Hablemos qué es el bautizo. El bautizo es ser coheredero de toda la riqueza que hay en Cristo Jesús. Y si su vida está en Cristo, y si usted se mueve en el poder de Jesucristo, entonces, querido hermano o querida hermana, empiece a heredar, empiece a buscar, empiece a usar todas las herramientas para que en el nombre de Jesús usted sea más que poderoso y pueda vencer en el día malo. Esta palabra de Dios que nos habla la carta a los Colosenses también nos habla que Jesús nos ha resucitado a nosotros, que si morimos con Él, resucitaremos con Él. Es hora de resucitar, es hora de darle vida a aquello que aparentemente está muerto. Es hora de aclamar al poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, especialmente en esta sociedad donde estamos viviendo, donde hablar de Cristo ya es como algo pasado de moda. Como hablar de aquel que se entregó en la cruz del Calvario ya no tiene ningún significado. En este día, en esta noche, Dios quiere, Dios desea que usted vuelva a llenarse de su poder, a llenarse de su gracia y empiece a anunciarle al mundo que su vida pertenece a Cristo, que su vida está escondida en el Señor y que venga lo que venga, a Cristo usted y yo no lo vamos a dejar. Nos habla este contexto bíblico de una manera poderosa, que aquello que vivimos en Cristo, tenemos que entender que Él perdonó y pagó todas nuestras deudas. Me gusta mucho el libro de Gálatas, cuando empieza a enumerar un sinfín de pecados, de cosas que hacemos nosotros. Y al final, Él concluye en Gálatas capítulo 5, verso 19 hasta el 23. Y Él concluye diciendo, todos los que hacen estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Y esto es triste, porque si usted y yo, nuestras vidas están en Cristo, y después de proclamar a Cristo y dar testimonio de Cristo, nosotros seguimos con una doble vida, al final el Espíritu Santo no nos va a llevar al cielo. Y es donde tenemos que tener cuidado nosotros que estamos en Cristo, que vivimos en Cristo. Ahí mismo el Señor nos habla también del poder de la cruz. Somos de Cristo, pero no queremos cargar la cruz que tenemos. Vivimos con Cristo, pero no queremos pasar por el sufrimiento. No queremos que nada nos llegue, no queremos que nadie nos corrija, no queremos que nadie nos diga nada. Y me gusta cómo termina este contexto bíblico. Prisionero en el cortejo triunfal de la cruz. Vivir en Cristo es tomar las palabras que Él habla a través de los evangelistas. Aquel que no esté dispuesto a cargar con su cruz no sirve para estar conmigo. Yo no sé por qué estás tú pasando, cuál desierto o cuál cruz está cargando. Pero si estás viviendo en Cristo, quiero confortarte de esta forma. Hay que tomar la cruz y hay que tomarla como la tomó el Maestro,
con amor, siempre diciendo, voy a salir de esta situación. Amar la cruz es llenarnos de todo ese potencial de dones y carisma, de talentos, de habilidades y de la fuerza de la oración para ser más que vencedores en el nombre de Jesús. Este cortejo de la cruz es necesario que nosotros podamos entender que nuestros sufrimientos, por grande que sean, antes de terminar el año 2020, iniciar el 2021, yo venía presentando un problema de enfermedad muy serio y se había diagnosticado una cirugía hacía 2 años atrás y yo la iba moviendo constantemente porque la cirugía tenía unos momentos muy difíciles dentro del proceso. Y yo le decía a los médicos, pero si yo estoy bien, si yo no me siento nada, estoy pasando por este proceso muy fuerte. Me parecía la hemorroísa, con un problema de sangrado que no había forma de cortarlo, de pararlo, etcétera, etcétera. Y me fui aguantando hasta que los médicos me dijeron, en medio de la pandemia, ya no podemos esperar más. Podría dañarse el hígado, los riñones, podría tener un colapso del corazón por el problema del sangrado. Me dieron tantas puertas cerradas, como yo le dije al Señor, hasta el punto que mi hijo y mi esposo tomaron la decisión y dijeron, vamos a hacer esta cirugía en medio de la pandemia. Y en medio de la pandemia lograron hacer esta cirugía y Dios se glorificó. No fue fácil llevar la cruz. ¿Qué me alimentó a mí? Llevar hasta la cirugía, ver a Jesús que por amor a mí cargaba por las calles de las amarguras la cruz que no le correspondía cargar a él. ¿Qué sucedió cuando yo llegué a mi casa? El Espíritu Santo volvió a recordarme que mi vida está en Cristo y que tenía que llenarme de esa fuerza de la fe y de la seguridad, de la certeza que en el estado que estábamos viviendo en medio del virus que se movía gigantescamente, estaba como una serpiente rabiosa llevando a tantos seres queridos, a tantos compañeros evangelizadores, a tantos hermanos que yo le predicaba a Cristo vivo y resucitado, y que todas las llamadas que recibían era que habían fallecido. En medio de eso, en medio de una recuperación, de una cirugía de la manera que se hizo, yo llevaba esa cruz con amor, porque yo le decía, Señor, es que mis sufrimientos, por grandes y dolorosos que sean, no se pueden comparar con los tuyos. Y eso es vivir en Cristo. En el cortejo de la cruz, nosotros sentirnos que con Cristo lo podemos todo, seremos más que vencedores. Dentro de este proceso de vivir en Cristo, yo quisiera recomendarle alguna sugerencia que nos habla la palabra de Dios. Esta sugerencia es recordar siempre que Jesús no vino por los sanos, sino por los enfermos. Sentirnos siempre débiles para estar en su presencia, para buscarlo. Sentir que necesitamos de una fuerza poderosa y que esa fuerza es la del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir vivir una vida en Cristo? Nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, 4 y 5. Yo sé que usted la conoce, pero yo quiero compartirla con usted porque esto es poderoso, poderoso y fuerte. Lo que nos dice el Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Qué bueno es Cristo, qué bueno es el Señor. Miren lo que nos dice el Señor dentro de lo que es estar en la vida en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, verso 3 al verso 5, nos dice de esta forma: en Cristo Dios nos eligió antes de la fundación del mundo para estar en su presencia santo y sin mancha. Efesios capítulo 1, verso 3, verso 4. Desde antes de la fundación del mundo, Dios Padre había organizado una planificación perfecta para que usted y yo siempre estemos en Cristo. Imitemos a Cristo, vivamos como vivió Cristo.
Intentemos parecernos al Señor porque es necesario en estos tiempos que estamos viviendo. Yo no sé si usted recuerda el evangelio que se proclamó el día domingo. El tiempo está vencido, decía la palabra. Se cumplió el tiempo. Y así vamos a hablar nosotros los que estamos en Cristo. Hasta aquí el problema, hasta aquí la enfermedad, hasta aquí la tristeza, hasta aquí voy a llorar. Porque el Señor ya ha vencido por nosotros. Y estas sugerencias que yo quiero recomendarle como personas que son personas de iglesia, personas de vida cristiana, personas que dan testimonios, líderes, servidores, ministros eucarísticos, lectores de la palabra de Dios. Esta sugerencia es que donde quiera que usted esté, primera sugerencia, no importa el tiempo o el lugar donde usted se encuentre, sea invierno, sea que usted se encuentre en una discoteca, usted tiene que ser representante de la luz de Cristo. Porque a veces nos ponemos la palabra de santidad, como decía la carta a los Efesios. El Señor no quiere santos y sin manchas, inmaculados no quiere el Señor. Y tenemos que luchar por esa bendición. Donde quiera que usted está, usted representa a Cristo. Usted es el representante. Y por eso muchos hermanos no se convierten. Porque nuestro estilo de vida no le dan ellos testimonio de que el Señor es el centro de nuestros corazones. La otra sugerencia que hoy quiero recomendarle: si nuestras vidas están en Cristo, nosotros necesitamos conocer a Cristo. Y la manera de que podemos conocer a Cristo son dos. Una es a través de la palabra de Dios y la otra es la iglesia. Porque la iglesia es maestra y tiene la autoridad del Espíritu Santo y tiene la jerarquía preparada para enseñarnos la palabra de Dios. Para enseñarnos exactamente cómo debemos nosotros conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Alfa y la Omega, aquel que se entregó voluntariamente por nosotros. Partiendo del tiempo y el lugar, partiendo de la palabra de Dios y de la maestra que es la iglesia, entonces nosotros que tenemos nuestras vidas en Cristo, necesitamos entonces la oración. Una oración no momentánea, no cuando nos inviten, no cuando hay un retiro, no cuando es la hora de ir a la Eucaristía, no. La persona que vive en Cristo está llamada a orar 24/7. En todo momento sus pensamientos deben ser una oración agradable a Dios. Mientras está trabajando, su trabajo debe ser una oración donde Dios tiene que glorificarse. Si está manejando, ahí va manejando y usted va dando gracias al Señor porque Dios le permite esa habilidad de poder manejar y manejar en seguridad para el que va paseando, para el peatón, para el que va manejando al lado suyo, también se sienta seguro. La oración, esta plena comunión con Dios, no una oración como un microwave, que usted pone ahí una sopa y quiere que esté inmediatamente. No, es entrar en un proceso de oración, es sentarnos con el Maestro, es contarle tu vida, es decirle cómo está, cómo te sientes. Es que Jesús se convierta en el verdadero consejero espiritual de todos tus sentimientos, de tus emociones, de tus temperamentos, de tus problemas internos, tus problemas externos, de todo lo que está viviendo. Esto es la vida en Cristo. Y luego vivir como iglesia. Nuestra iglesia católica tiene todos los medios para que usted pueda enriquecer su vida en Cristo. Si hablamos de los sacramentos, estos 7 sacramentos enriquecen la vida espiritual de cada uno de nosotros. Iniciando por el bautismo, iniciando por el sacramento de la reconciliación, procediendo con el sacramento de la Eucaristía, que es la umbrela de todos los sacramentos. Esta es la columna vertebral de los sacramentos. Si hablamos del sacramento de la confirmación, confirmar que el Espíritu Santo se mueve en mí, vive en mí, está en mí, camina en mí, piensa por mí, me dirige, actúa en mí. Esa es la vida en Cristo. Si hablamos, alabado sea el nombre de Jesús, de ser portadores de el carisma de la sanidad, de la unción de los enfermos. Alabado Dios, usted puede, dice Marcos, en el nombre de Jesús imponer las manos sobre los enfermos y esos enfermos sanarán en el nombre poderoso de aquel que murió en la cruz del Calvario. Si hablamos de la vida
sacerdotal, el Señor nos ha hecho sacerdotes a nosotros. Y qué lindo, porque la iglesia en la semana pasada estaba hablando de ese sacerdocio de Jesús. Y en el mismo tiempo estaba hablando de ese sacerdocio que tenemos nosotros. Nosotros somos reyes, profetas y sacerdotes. Alabado sea el nombre de Jesús por todas estas bendiciones que nos regala cuando estamos en Él. Y que hay que ponerla activa. Es no solo saberlo. Es lindo conocerlo, pero es lindo ponerlo en práctica, que se me note, que se me note, que se me note, que se me note que yo estoy en Cristo, que Cristo vive en mí, en todo lo que yo hago. Y hablamos entonces del sacramento del matrimonio, que es donde más falta hace Cristo. Los hogares están como están porque no hay personas que viven en Cristo. Y me duele mucho. Porque vamos a la Eucaristía, vamos a los grupos de oración, pero cuando llegamos a la casa, nuestras vidas cambian. Y hay ya demasiada muerte, demasiado dolor para nosotros seguir siendo cristianos de doble cara, de ser cristianos de hipocresía, de vivir una vida de santidad solamente en lo que son santos, en aquellos que están en la iglesia. Y cuando llegamos a la casa, pues nos olvidamos que es en el hogar, la primera iglesia doméstica, donde usted y yo tenemos que representar que nuestra vida está en Cristo. Ya no más peleas. Ya no le diga a esos jóvenes, haz esto. Empiece a doblar rodilla por ellos y dígale a este Señor de su vida, Jesucristo, yo quiero que mi hijo empiece a limpiar la cocina, y esa es mi oración, y no voy a dejar de pedirte hasta que tú no permitas que ese joven limpie los platos en la cocina. Yo soy testigo de lo que Dios ha hecho con mi familia, y a mí me ha dado bendición, a mí me ha dado beneficio. Dios realmente se ha glorificado, y si lo ha hecho con mi familia, también la va a hacer con la tuya. Y cuando la palabra de Dios se mueve con tanta autoridad, me gusta mucho como dice Segunda de Pedro. Vaya buscando la palabra del Señor ahí en Segunda de Pedro, que nos habla de esta forma. Segunda de Pedro, verso 18. Qué lindo nos habla el Señor. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La vida en Cristo consiste en esto. En Segunda de Pedro. Qué linda esta palabra de Dios. Qué hermosa. En Segunda de Pedro, capítulo 3. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Miren, si nosotros en esta noche que nos da Dios la oportunidad y nos habla de que debemos tener nuestras vidas en Cristo, y nos recomienda que de hoy en adelante empecemos a vivir en gracia y a conocer al que nos ha dado la vida como Señor y Salvador, entonces nuestras vidas serán una lámpara encendida encima de la mesa para alumbrar a todos los que están en la casa. ¿Cómo vamos a conocer a Cristo? ¿Cómo vamos a enamorarnos de Él? ¿Cómo vamos a traer a otras personas que se enamoren de aquel que nos ha salvado, que nos ha liberado, que nos ha dado vida nueva y que nos ha dicho que todo lo viejo, cuando yo estoy en Él, ha pasado? Y esto es interesante porque aquí hay que trabajar un poquito la psicología. No hay cosa más dolorosa para mí cuando un hermano me dice, me gustaría hablar con usted, querida hermana Nuris. Y hacemos una reunión y cuando empieza a contarme, hace 20 años vengo enojada con mi suegra. Yo le digo, ¿cuántos años? ¿Y tú eres cristiana? ¿Y tú representas a Cristo? Sí, hermana. Y déjeme decirle que hace 20 años, pero todavía yo no puedo ver a esa suegra. Entonces estamos mal. Porque todo lo viejo ha pasado. Todo lo viejo ha pasado. Ahora, esta vida en Cristo nos tiene que llevar a nosotros a enamorarnos de los que están en el cielo. Para que nosotros podamos
vivir una vida de santidad bajo la voluntad divina. Para concluir este tema, la vida en Cristo, nos dice la palabra de Dios en Colosenses. Qué lindo esta carta de Colosenses, capítulo 3, bellísimo, para vivir esta vida en Cristo. Capítulo 3, verso 1 en adelante. Si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra, pues han muerto y su vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste el que es nuestras vidas, también ustedes se verán con Él en la gloria. Verso 5. Por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Tales cosas atraen los castigos de Dios. Ustedes siguieron un tiempo ese camino y su vida era así. Pues bien, ahora rechacen todo eso: enojo, arrebatos, malas intenciones, ofensa y todas las palabras malas que se pueden decir. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La vida en Cristo nos tienes que llevar a nosotros en esto, en buscar las cosas de arriba. Y dice la palabra de Dios que Él está sentado a la derecha del Padre. Nos revela la palabra de Dios en uno de los evangelios que Jesús todavía no ha terminado su obra por nosotros. Él le dijo a Pedro: yo estoy orando para que tu fe no desfallezca. Hermanos míos, la vida en Cristo consiste en estar permanentemente con Él. Está trabajando, yo estoy orando a mi Señor. Estás enfermo, yo le estoy diciendo al Señor: tú me puedes sanar. Pero si tú quieres purificarme a través de este sufrimiento, dame la fuerza. Si estoy en medio de mi hogar, trato de que la luz de Cristo, aquel que alumbró mi corazón cuando no tenía nadie que me extendiera la mano, se haga presente en medio de los míos. Quiero concluir diciéndote: enamórate de las cosas de arriba, donde está tu Señor. Deja todas las cosas terrenales. Hazte un propósito en este 2021, tú que tienes la vida en Cristo. No más enojos, no más arrebatos, no más chisme, no más divisiones, no más calumnias. Yo no voy a hacer que nadie agache la cabeza. Yo no voy a humillar a nadie. Yo no voy a sacarle la pelusa a ningún ojo ajeno. No más dolor. Representemos lo que somos. Si nuestras vidas están en Cristo y están escondidas en Dios por Cristo Jesús, vamos a decirle al mundo: vamos a vencer en el nombre del aquel que está con nosotros. Y es por eso que muchos personajes de la palabra de Dios, hoy la iglesia los reconoce como mártires. Porque cuando se encontraron con Cristo y empezaron a vivir en Cristo, podemos ver la condición de cómo murieron ellos. Veamos la vida de la mujer adúltera. Aquella mujer adúltera, María Magdalena, después de tanto sufrimiento, casi a punto de morir apedreada, es la primera a quien el Señor se le aparece. Yo no sé cómo está tu vida, querido hermano, pero si tu vida está en Cristo y está pasando por el Seol, está pasando por ese mar rojo, hoy María Magdalena nos da la esperanza de que Dios está con nosotros. Si vemos la samaritana como llegó al pozo de Jacob con tanta sed, una sed que no la podía saciar ese pozo de Jacob, solamente la podía saciar aquel que le dijo: si supieras el que en esta noche te está pidiendo de esa agua, si supiera quién es el don de Dios, si supiera el que tú tienes a tu lado, le diría: dame de esa agua, y nunca más volvería a tener sed. Estos personajes que vivieron en Cristo
dieron testimonio por el cual tú y yo hoy estamos llamados a que nuestra vida cristiana sea responsable de representar el cielo aquí en la tierra. Vemos el llamado de Pedro y de Andrés. Dejaron las redes y el Señor lo convirtió en pescadores de almas. Vemos la muerte del profeta Isaías por anunciar que el Emmanuel has de llegar a nosotros. Nos dice que lo cortaron por el medio por anunciar que Dios enviaría un Salvador a nosotros. Vemos la muerte de Pedro por amar tanto al Maestro, crucificado con la cabeza hacia abajo. Vemos la vida del apóstol Pablo, como terminó, decapitado. Lo que te quiero decir con estas bellas historias de amor en el amado es que por más que esté pasando por dificultades, tú harás historia en el campo de la vida cristiana. Vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo que venga ahora mismo. Y si te ha desanimado por la circunstancia, si ha dicho ya yo no quiero estar con Cristo porque no me escucha, porque no está, porque no lo siento, porque no lo veo, porque no me responde, esta es la noche para que vuelvas a Él. Si siente que el mundo está al revés, esta es la noche donde Jesús te dice: yo no te he abandonado, yo he estado constantemente contigo. Vamos a renunciar a toda esa vida pecaminosa de brujería, de idolatría. Ustedes saben cuántas personas han abandonado la presencia de Jesús para ir a creer en un brujo, para ir a creer en una leída de manos, para ir a creer en una yema de huevo en un vaso de agua. ¿Cuántas personas han hecho sus propios dioses y han abandonado al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos alimente en Cristo, en el conocimiento, que nos motive a escudriñar su palabra. Querida comunidad La Inmaculada, esta es una noche para revivar el fuego en el Espíritu. Yo vengo de parte de Dios para decirte que si tu vida estás en Cristo, tú eres una nueva criatura que debe anhelar buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Que tú has sido circuncidado no por una cirugía humana, sino por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a hacerlo cantando, te adoramos ahí donde te encuentras. Dile al Señor: tú eres mi fuerza, tú eres mi todo. Yo vivo porque tú vives en mí. Dile al Espíritu Santo que sople sobre tu vida. Que venga el Paráclito a renovarnos, a transformarnos. Que el Espíritu de Dios nos ayude a comprender este gran misterio de vivir en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque vivir en Cristo es cargar la cruz con amor. Aceptar la voluntad de Dios con amor. Es vivir en el amor. Aleluya. Ha hecho una unción aquí, cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, mudándome, cambiando todo mi ser, díselo. Mi espíritu y mi alma Se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando
con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Nosotros que vivimos en Cristo tenemos que dar el ejemplo. Seamos portadores del amor, de la gracia. Seamos portadores de la reconciliación. Seamos personas que hemos reconocido que con Cristo todo es posible. Queremos darle gracias a esta comunidad por la invitación que nos ha hecho. Yo seguiré orando por ustedes desde aquí, desde el Ágape de Ágapes, para que Dios siga actuando y moviéndose en la vida de cada uno de ustedes. No bajen la oración, continúen orando y continúen siendo testigos del amor de Dios. Bendiciones y lluvias de gracia para todos ustedes.